Bueno, retomamos nuestra conversación sobre seguridad ciudadana, esta vez con una mesa que se ha enriquecido con la presencia del internacionalista Francisco Belaunde, que nos ayudarán a poner en contexto lo que pasa en el Perú, en nuestra región, y al mismo tiempo darnos algunas informaciones sobre las organizaciones criminales del extranjero que parece se han implantado ya en nuestro país. Señor Valdés, usted debe darnos cifras, creo que de fuentes estadísticas y de encuestas de opinión. ¿Qué cosas revelan? ¿Qué ha hallado usted de nuevo? ¿Cuáles son las que ha leído por una parte y analizado? ¿Y qué de nuevo aporta? A ver, para mí la encuesta más importante, que es la que se hace todos los meses, que hace el INEI, ¿no? Y se hace ya desde hace 12 años, porque esto sigue a la encuesta nacional de programas presupuestales. Entonces se recorre todo el país. Es una encuesta urbana. ¿El último mes que ha sido estudiado cuál es? Ha sido publicado en mayo y es febrero. Febrero. Bien. Febrero. En cambio tenemos una reciente encuesta de opinión, de apoyo, que a su vez nos da cifras alarmantes y he encontrado ciertas discrepancias entre ambas encuestas, pero en ambos casos lo que, digamos, el denominador común es que está en ascenso, obviamente, la delincuencia. ¿Todos los tipos y todas las modalidades o alguna forma de delincuencia? Robos en la calle, robos a viviendas, es lo que está en ascenso. Robos en las calles y en las viviendas. Y lo otro que está apareciendo ya de hace unos meses atrás con mucha fuerza, que no lo registra el INEI, es un dato importante, que es algo que creo que el INEI debe revisar un poco su matriz, porque la matriz no la han cambiado desde los últimos 10 años. Entonces hay ciertos delitos como sicariato y como extorsión, que han crecido muchísimo en los últimos años, que sí están registradas, sobre todo extorsión, en la encuesta de apoyo, pero que prácticamente pasa desapercibida en la INEI. Entonces, apoyo nos da información de 4 delitos importantes. Me llama la atención lo que dice usted de INEI, porque yo recuerdo haber estado en Trujillo hace ya varios años y los taxistas que nos tomaban le decían que ellos pagaban un cupo. Eso es una forma organizada de extorsión. Claro, la y después el rumor general es que todos los comercios, por pequeño que sea un restaurante o el que vende emoliente, tiene que pagar un cupo. De 2 soles diarios en ese momento, pero eso es una extorsión. Eso es una extorsión. El cobro de cupos es parte de la extorsión. Y eso lo hemos investigado en las economías criminales, en esa publicación que sacamos hace unos meses atrás. Pero ¿cómo es posible entonces que si usted lo da por descontado como un hecho, por ejemplo, en una ciudad como Trujillo, que era la más emblemática, creo, ¿no? Ahora está en todo el país. Sí, ya. ¿Por qué no figura en INEI? No lo entiendo y no entiendo por qué tiene una cifra tan baja, apenas 0,2% en el rubro secuestro y extorsión. Me da la sensación que esto está más referido al secuestro más que a la extorsión. Creo que están viendo secuestro y no extorsión y que han mantenido el título, porque apoyo nos habla de un 8%, que es solo para extorsión. Solo para extorsión, chantaje y cobro de cupos. Más o menos han empaquetado los 3 elementos ahí. 8% a nivel nacional nos da una cifra de 160.000 víctimas mensuales. Eso es lo que tenemos en el país, ¿no? Bueno, en los últimos tiempos hemos visto que prostitutas son víctimas de extorsión de ciertas bandas y una serie de otros también comerciantes. Se ha lotizado. El mercado delictivo ha atravesado por un proceso también de lotización, algo así como el tráfico de terrenos, donde la gente va lotizando y van apropiándose de ciertas zonas del territorio. En la criminalidad ocurre lo mismo, sobre todo en zona urbana. ¿Quién controla cuál territorio para establecer, obviamente, sus prácticas delictivas? Ahí tenemos emprendedores, tenemos empresarios, digamos, de la criminalidad, tenemos gente que también analiza la competencia. Claro, usan una serie de recursos como el sicariato, el uso del arma de fuego, que también se ha incrementado. Ahí, por ejemplo, arma de fuego, 8% nos da apoyo, en cambio, INEI nos da cerca de 11%, un poco más todavía, sí. 12%, 12,1% nos da INEI. Esas armas de fuego, y con esto me acerco a los temas que le corresponden a Francisco Belaunde, ¿cómo entran al Perú? ¿De dónde proceden? Hay de diversas vías, ¿no? Desde el propio contrabando, desde la importación bajo doble contabilidad, pero sobre todo proceden las que se emplean en el mercado de las armas robadas en el sector, digamos, peruano. Hay 72.000 licencias de armas de fuego, de las que en principio son de uso legal y formal, pero hay un número indeterminado, bastante alto, de armas de fuego, digo indeterminado porque no se ha precisado el volumen, pero por ejemplo un operativo que se hizo
en el año 2016, cuando estábamos en el ministerio, 1.300.000 armas incautamos. 1.600.000 armas incautaron ustedes. Sí, claro que sí. ¿O fueron entregadas en una eso campaña fue que se hizo de un amnistía? operativo, de un proceso de doble contabilidad entre las empresas, ¿no? Y ahí había toda una estructura que tenía que hacer con en fin, secuestros y logística para cometer los crímenes. Señor Belaúnde, estas cifras que nos ha parcialmente comentado Ricardo Valdés, ¿cómo nos ubican a nivel latinoamericano? A ver, si por ejemplo temas de elementos de comparación, si vemos por ejemplo el tema de homicidios por cada 100.000 habitantes, que es la manera que se hace para medir el tema de los homicidios. En el Perú estamos alrededor de 8%, según las últimas cifras que estuve viendo. En Chile está en 4.6%, lo cual es bastante bajo, pero para ellos parece que es más de lo que tenían hasta hace no mucho. En Ecuador están prácticamente en 26, casi 26 por cada 100.000. O sea, más de 3 veces peor que nosotros. Y eso desde hace apenas unos años. Ya. Casi el nivel que tiene Colombia y prácticamente el nivel que tiene también México. O sea, hay 3 países. Ahora Ecuador se ha puesto a nivel de Colombia y se ha puesto a nivel de México. 26 por cada 100.000 homicidios por cada 100.000. Para esos 3 países, Ecuador, Colombia y México. Así es. Después el más alto es Venezuela con 40 por cada 100.000. Y en Honduras, que está alrededor de 30 a 35, más o menos por ahí está Honduras. Entonces, si uno quiere comparar bajo ese tema, nosotros todavía no estamos tan mal, pero vamos, estamos creciendo. Estamos peor que antes. Y vemos el caso de Ecuador, que ha crecido de manera exponencial. Claro, que es verdad que en el caso de Ecuador tiene que ver directamente con narcotráfico, porque la droga colombiana y parte de la droga peruana sale por los puertos ecuatorianos. Y bueno, ahí están los cárteles mexicanos, que han entrado con fuerza, y a partir de ahí se ha creado todo un crimen organizado de bandas locales que apoyan estos grupos y además han incursionado, por supuesto, en todo tipo de delitos, entre los cuales precisamente el cupo que ellos llaman vacuna, ¿no? Y es una cosa que está muy presente en Ecuador, ¿no? Entonces, ahí es un tema que tiene que ver inicialmente con narcotráfico. Entiendo que por qué se han dirigido hacia Ecuador, entiendo, y eso de repente Ricardo lo puede confirmar, entiendo que la ruta del Pacífico de Colombia se cerró por la acción de Estados Unidos, por los radares que habían puesto por ahí. Entonces, claro, parte de la droga se va por Venezuela, ¿no? Y la otra parte se está yendo por Ecuador, ¿no? Ahora, narcotráfico hay en el Perú. Cárteles extranjeros, se nos dice incluso mexicanos, Ricardo Valdés no lo confirmará, también se cree que hay en el Perú. Sí, de manera que si tenemos 4 y pico % y Ecuador 26, hay que hacer un gran esfuerzo para que no se dispare la cifra también. Exactamente. Lo que pasa es que ahí en Ecuador han entrado con fuerza los cárteles mexicanos y porque están sacando droga de Colombia, que entiendo que es mucho mayor que la que se produce en el Perú. Entonces, y es una puerta de salida. Es verdad que el Perú también salen por el puerto del Callao, Paita, ¿no? Y otras se van directamente a Ecuador. Pero todavía no tenemos, entiendo, y eso, bueno, Ricardo lo sabe más que yo, no tenemos todavía cárteles de las dimensiones que lo que sea en estos momentos en Ecuador con los cárteles mexicanos. Es verdad que ahora están entrando, ¿no? Efectivamente, grupos brasileños, Comando Vermelho, ¿no? Que me acabo de enterarme que estaban en Madre Dios hace un tiempo y que también el exministro también Rubén Vargas dijo que estaban también en Ucayali y Loreto. ¿No? Pero tenemos una frontera con Brasil muy larga y muy complicada y muy difícil de controlar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque, claro, ellos pueden traer mucha más actividad, mucha más violencia, ¿no? Y en el norte, con Colombia, también tenemos actividad de grupos, creo que las disidencias de la FARC, me parece que también están entrando por el norte del Perú. Entonces, estamos efectivamente un poquito asediados, ¿no? Pero todavía no hemos llegado al grado de violencia que se han causado en Ecuador. Ahora, otro actor efectivamente es el famoso Tren de Aragua, ¿no? Sí. Que es ese grupo dirigido desde las cárceles por un señor Guerrero ahí en Caracas, ¿no? En Venezuela, y también pues, es un grupo organizado que ha penetrado hasta el Perú y entiendo que incluso hasta ahora también en Chile, ¿no? Ricardo, ¿qué tiene usted que complementar a lo que ha dicho Francisco Belaúnde, que apelaba a usted para dar algunas informaciones sobre lo que pasa dentro de las fronteras, puesto que él es un internacionalista?
No, es correcto. O sea, acá hay un efecto globo con respecto a las intervenciones que ha tenido Estados Unidos en Colombia y que ha llevado a una mayor productividad también de los embrios peruanos. Ahora, la diferencia de Colombia, donde además los grupos armados están un poco dejando de lado la actividad guerrillera y están entrando más en las economías criminales, y también hay que mencionar la minería ilegal en Ecuador, que también es otro factor importante de los problemas del presidente allá. Cerca de nuestra frontera, por lo menos, porque por cierto, claro, en la zona de la cordillera. Es que allá llegan hasta las carreteras, en cambio nosotros no llegamos a esa zona con tanta facilidad. Entonces, sí se ha producido obviamente una corrida hacia el Perú. Y aquí cerca del 60% de la cocaína sale del Braem. Y el Braem tiene, pues, como sabemos, un control por parte digamos, el ex Sendero Luminoso, el militarizado Partido Comunista del Perú, como se le quiera llamar, que sigue manejando la protección de las actividades. Quispe Palomino y su clan. Quispe Palomino y su... Hay un clan. Sí, hay uno, pero, digamos, en la protección, pero en la producción hay varios clanes, ¿no? Entonces, y esto se ha fomentado durante el gobierno de Castillo muy fuerte cuando se paró la erradicación de la hoja de coca, y tampoco se intervino en toda la zona de Loreto, que ha crecido mucho en la zona de Castilla, que es frontera con Brasil, y por supuesto la actividad de la minería ilegal y también de sembrío de coca, porque antes se sembraba coca en la zona de 2.500 metros de altura, ahora está domesticada en selva baja, y la oficina que tenemos nosotros en Loreto nos informa de que en efecto hay una actividad muy fuerte de ex integrantes de la FARC en el río Putumayo, también traficando con coca, cruzando el río. Putumayo, que es la frontera con Colombia, ¿no? Sí, son más de 1.000 kilómetros. 1.500 más o menos kilómetros lo que tenemos con Colombia por ese lado, y con muy poca vigilancia, por cierto, ¿no? Porque es una zona muy apartada. El recorrido saliendo de Iquitos para llegar hasta el estrecho son como 35 días, digamos, en botes. Hay también vuelos con aviones, sin duda, anfibios que acuatizan en el río, ¿no? Es por el aire, pero el control del río que le corresponde a la Marina se hace obviamente con barcos de las Fuerzas Armadas. Francisco Belaúnde, ¿cuál es el balance que deja Lasso como presidente del Ecuador respecto del narcotráfico? Bueno, para empezar ha tenido muy poco tiempo, ¿no? En realidad la cosa continúa, ¿no? Él ha tomado algunas medidas, como por ejemplo permitir que los militares, digamos, ahora tengan mayor rol. Incluso ha sacado una ley también que tiene que ver con el uso, digamos, de la fuerza por las fuerzas del orden, y ha nombrado una especie de zares de la seguridad. Entre ellos está el general, una especie de asesor, ¿no? que es el general famoso Paco Moncayo. Famoso, sí. El que nos metió una tumba. Tristemente célebre durante la guerra 95, del CENEPA, lo recordamos demasiado bien. Y a otro también, que también fue combatiente del CENEPA, es un general, no recuerdo el nombre, que es ministro del Interior. Entonces, de alguna manera era militarizado, si se quiere. Pero también tenemos otros excombatientes en CENEPA que están en la política, ¿sí? como el general Chiabra. Es que, claro, finalmente los militares, finalmente lo vemos en todas partes, que tienen algún rol y son considerados héroes, al final recalan en la política. En Israel es una cosa común. Israel está lleno de ex militares en la política israelí. Todos son militares, de una forma. Todos hacen servicio militar largo. Claro, son gente que incluso generales y todo, ¿no? Bueno, el tema está que en Ecuador el presidente Lasso efectivamente ha recurrido a estas figuras, ¿no? Vamos a ver, o sea, es muy pronto en realidad para saber, porque recién acaba de nombrarlos, ¿no? Y él dice sí, que están habiendo operaciones, que a veces se atrevió a decir que por el éxito, digamos, de las operaciones que ellos tenían, ¿no? Había una especie de respuesta del crimen organizado, con una especie de castigo a la sociedad, en fin. Pero en realidad es muy pronto. Es muy pronto, porque ese tema, bueno, Ricardo lo sabe bien, o sea, son temas de largo plazo, ¿no? O sea, no se puede pretender combatir esos fenómenos de la noche a la mañana, ¿no? O sea, por lo menos alguien con sentido común, sin ser necesariamente especialista, y si ves lo que pasa en otros países, te das cuenta que son procesos de largo plazo. No es, entonces, Lasso, finalmente, ojalá ya no va a tener tiempo, porque tiene solamente 5 o 6 meses de presidencia, ¿no? Nada más. Sí. Ahora, se habla mucho sobre Bukele ahora en el Perú. Sí. Y hay algunos que lo consideran como un modelo que deberíamos imitar. La
consultora 50+1 nos ha prometido un informe pronto sobre la situación en El Salvador, fruto de una estadía que han hecho algunos de sus directores ahí. Pero su opinión sobre la política de seguridad y en general la política que está llevando a cabo Bukele, que por lo menos anuncia que prescindiendo de lo que manda la Constitución salvadoreña, va a postular a un nuevo mandato. Conocemos esa historia. Sí, claro. Por ahí comienzan muchos procesos que llevan a dictaduras, ¿no? Exactamente. Bueno, en el caso, lo que hay que ver en el caso de El Salvador es que efectivamente la población llega a un punto que ya no le importa nada, ¿no? La población está sufriendo efectivamente el chantaje, está sufriendo la violencia, está sufriendo la extorsión. Entonces llega un momento que ya no le importa. Entonces, claro, cuando los sistemas democráticos no son capaces de hacer frente a este tipo de cosas, simplemente a veces simplemente por demagogia, por corrupción y todo lo demás, pues aparece un personaje como Bukele que ofrece una solución mágica. No hay que olvidar que de todas maneras Bukele también fue uno de los que negoció Fue parte del pacto. Él fue parte de ese pacto y al final, bueno, no funcionó, no le cumplieron, entonces en ese momento es que decide, ¿no?, ir contra las maras. Pero al inicio tenía un pacto que además tenía una naturaleza electoral también. Las maras lo ayudaban desde el punto de vista electoral. Entonces, finalmente él reacciona contra un pacto que al final no le funcionó. Y lo que está haciendo, efectivamente, viola todos los derechos humanos, pero claro, en El Salvador no les importa mucho. Otra cosa que se dice es que, claro, reproducir eso en países como los nuestros. A ver, El Salvador es un país más chico, ¿no? Es un país chico, tú puedes meter eventualmente a gran parte en una sola cárcel, pero en el Perú, pues, olvídate. Además, allá agarra finalmente a todo el que esté tatuado, porque es ese tema del tatuaje, ¿no?, en las maras. No necesariamente es algo que ocurre en el Perú o en otros países. Entonces yo veo difícil, incluso más allá del tema de los derechos humanos, que obviamente es un tema que tiene que ser señalado, pero incluso desde el punto de vista de la eficacia, que eso pueda funcionar en otros países, o que incluso en El Salvador a mediano plazo, largo plazo, se pueda resolver más allá de lo que ahora se está viendo, que hay gente que está contenta. De acuerdo. Tengo mis dudas. Una última pregunta, robando tiempo. El tema de la cónsul nombrada por Bolivia en Puno, que se ha reclamado que el Perú no le dé ese derecho. Lidia Patti, ¿no? Es una activista boliviana. Sí, que ha sido nombrada. Y no sabía que han pedido que no se le dé el... No sabía, la canciller ha pedido... Ha pedido que no se le dé, claro, porque ella es una militante, efectivamente, sí. Claro, es una militante del MAS, lógicamente, ¿no? Sí. Bueno, finalmente es potestad del Perú, si de momento no la acepta o no la acepta, ¿no? Sí, gracias. Bueno, de acuerdo, muchas gracias por su presencia, Francisco Belaúnde y Ricardo Valdés. Nos han dado algunas luces sobre un tema sobre el cual tendremos que hablar todavía. Sin la duda. importancia de la política, porque si esto se nos va de las manos en el país, vamos a tener problemas muy serios. Entonces ahí quizás en otro momento, más aquí ya tiene un señor... invitado político que nos podrá decir algo. Muchas gracias. Muchas gracias por esta conexión final entre este tema de seguridad ciudadana y la política naturalmente. Muchas gracias, Ricardo Valdés y Francisco.